Muy buenos días. Nuestro equipo se conforma por Julia Sánchez, Naudi Figueredo, Dulce Costa, Juan Camacaro y mi persona Gabriela Ramírez. El día de hoy le vamos a debatir un poco sobre el tema de resolución de conflictos. ¿Qué es la resolución de conflictos? Es el conjunto de conocimientos, procesos y habilidades que se ponen en práctica a la hora de intervenir para solventar algún tipo de inconveniente. Los conflictos se pueden dar en distintos tipos de momentos, en diferentes tipos de ámbitos, como entre las parejas, las familias, los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, en las políticas, entre las comunidades. Normalmente los conflictos se dan porque existe una diferencia de opiniones o de puntos de vista. También se dan muchísimo porque las personas se ponen desde mi punto de vista, desde lo que yo puedo, desde lo que yo tengo, y no se llega a comparar desde el punto de vista de la otra persona. No existe un equilibrio entre ambas personas o las personas involucradas, si son varias. Normalmente a la resolución de conflictos se le da una connotación negativa, pero realmente no es del todo así, porque al nosotros ser parte de una solución de conflictos nos desarrollamos a nosotros mismos. También de cierta manera venimos representando como el motor del cambio entre ese grupo de personas, y esto nos aporta a nosotros para conocimientos, para nuevas experiencias, futuras experiencias que se ven en el futuro, valga la redundancia. Todo esto también se debe tener en cuenta que si no se actúa al momento adecuado, el conflicto lo que hará es incrementar y va a ser un poco irremediable en ese punto. Es por ello que es muy recomendable hacer un análisis de la situación en disputa y ver el momento adecuado para actuar. Claramente el momento adecuado para actuar es el momento de inicio, porque es donde no hay muchos tipos de diferencias, no existen rumores, no existe ningún tipo de inconveniente entre agresiones verbales, físicas o algún tipo de agresión política, o que el conflicto haya pasado a manos de la ley. Es por ello que es muy bueno que si nosotros vemos algún tipo de conflicto, evaluar la situación, analizarla e intervenir, siempre interviniendo desde un punto de vista lejano a eso, pues, o sea, no desde nuestro punto de vista, sino desde lo que nosotros vemos, de lo que nosotros queremos, o sea, observamos a las personas en el conflicto, lo que esta persona quiere o lo que los distintos grupos quieren, y buscarle una solución, planteárselo a las personas y llegar a un acuerdo entre todos. ¿Por qué es importante actuar en el momento adecuado? Es muy importante porque si no se actúa en el momento adecuado, el conflicto lo que hará será incrementar, como ya se mencionó antes. Porque mientras más pasa el tiempo, más se alarga la situación, van a crearse más rumores, malos entendidos, se van a llegar hasta agredir, es posible. Y también se van a dejar de hablar, de tratar, y se va a poner muy tensa la situación realmente. Existe también lo que es el ciclo del conflicto, en el cual se dan en diferentes momentos, porque realmente los conflictos no se van a dar en una cronología de tiempo específica, en un tiempo específico, como yo diga, no, el jueves 7 de julio se va a dar tal situación. No, porque realmente los conflictos se dan en momentos inesperados y se dan normalmente porque ya existieron anteriormente diferentes tipos de opiniones o diferentes tipos de roces, malentendidos que no fueron aclarados a tiempo. Es nuevamente ahí donde se resalta la importancia de actuar a tiempo. En este ciclo de conflictos existen 4 momentos, los cuales son nuestras actitudes y creencias previas, que es de donde las personas actúan desde lo que pueden, tienen, sus posibilidades, no evalúan las otras personas, las circunstancias de las otras personas. También está el momento 2, que es el donde el conflicto en sí mismo, donde el conflicto se desarrolla, el conflicto explota, donde ambas partes empiezan a decir sus inconvenientes, sus puntos de vista. Y también está el momento número 3, que es donde el conflicto es la forma en la que respondemos o reaccionamos. Si somos parte del conflicto o decidimos alejarnos e intervenir, pero como intermediarios, valga la redundancia, para buscar un equilibrio en la situación. Y por último está el momento número 4, el cual es en las consecuencias o los resultados, que como su nombre lo menciona, el resultado de toda esta disputa, de todo este problemita, en donde si se buscó una solución a tiempo, se van a tener resultados óptimos, y si no se logró intervenir a tiempo y se dejó simplemente a que el conflicto fluyera, se va a no haber remedio, va a ser irremediable la situación y no van a quedar las personas o la persona
de acuerdo y van a existir diferentes tipos de opiniones, van a haber más rumores, porque por eso es que es muy importante la resolución de conflictos, porque al resolverlos se evita que en un futuro se creen más conflictos por el anterior. Es por ello que al momento de resolución de conflictos es muy importante saber cuáles son los tipos para poder diferenciar cada uno de ellos e intervenir las técnicas. Esas técnicas y con tipos serán mencionados más adelante por mis compañeros. Espero este tema les interese mucho, les guste y estén muy bien. Mi nombre es Dulce Costa. Tipos de conflicto. Conflicto de información. Surge por la falta de información mínima o óptima que nos hace llegar para tomar una buena decisión. Conflictos de intereses. Es cuando tenemos una visión compartida, pero el problema está en la forma o el método para resolver la problemática del interés en común. Conflictos estructurales. Se puede ver a través de empresa, gobierno, son quejas o algo más, donde la responsabilidad individual, donde se daría mal, ignorar el problema y no buscar la solución. Puede ser de factor geográfico o ambiental. Intrapersonal. Aquí la frase yo soy, yo y mis circunstancias. Tenemos conflicto con nosotros mismos, nuestros recuerdos, sentimientos y deseos. Conflicto interpersonal. En este encontramos las situaciones conflictivas entre compañeros, pareja, jefe, núcleo familiar. Conflicto intragrupo. Aquí entra en juego la psicología social, comunitaria y política, el derecho y trabajo social también. Conflicto intergrupal. Aquí tenemos la diferencia entre la comunidad contra la administración municipal. Aquí se necesita la disciplina, la política económica, la psicología y la sociología. Hoy voy a hablar sobre las técnicas de resolución de conflictos. En primer lugar, lo primero que debemos saber, lo más importante, es no quedarse callado ni quedarse sin hacer nada en el momento que ocurre un conflicto, ya sea en la empresa donde trabajamos o en algún otro lugar. Más que todo, los conflictos ocurren en nuestro ámbito laboral. ¿Qué podemos hacer para resolver este tipo de conflictos? Lo primero que debemos saber es que si tenemos dos o más compañeros de los cuales estos no se llevan bien, lo primero que debemos es tratar de que estos se hablen o se eviten, ya que al no tener contacto visual ni teniendo alguna relación, haciendo esto se podría evitar un conflicto futuro. En cuanto a las partes, especialmente cuando están en conflicto, estas tienden a hablar de una forma muy distante y con un tono de voz formal. Aunque en algunas ocasiones estas se irritan al verse o estar en presencia de la otra parte, a veces puede terminar de forma agresiva, ya que pueden convertir problemas tontos y sin sentido en problemas graves. Pero todo depende de la distancia que tengan entre las dos partes, ya que si tienen un contacto mayor o una interacción mayor, podría cocinar un conflicto y hacer más grave el conflicto. Algo también que ocurre mucho cuando hay conflictos son los rumores. Esto se debería evitar, ya que esto puede afectar más que todo a los compañeros. Para lograr evitar un conflicto deberíamos primero conocer cualquier señal que nos indica que puede haber un conflicto entre dos partes con las que convivimos, o sea, darnos cuenta que tienen opiniones diferentes y que esto podría llegar a ser un conflicto a futuro. Buenas, mi nombre es Julia Sánchez. Le hablaré un poco sobre la resolución de los conflictos. Nos especificamos un poco en las características que nos dicen que la medición es uno de los métodos de resolución alternativa de conflictos, junto con la negociación, la conciliación y el arbitraje, los cuales se representan como una opción diferente al juicio al momento de abordar un conflicto. Se da nuevo voluntario, entre otras partes, estando dedicadamente a la información. Deciden si desean participar o no y pueden desistir
si la medición en cualquier momento del proceso lo amerita o no. La medición es voluntaria también para el medidor, quien puede finalizarla en el momento que crea oportuno. Podemos también decir que está la confidencial, lo cual se habla durante la medición no puede hacerse público. Para esto se afirma un acuerdo de confidencialidad entre todos los presentes en la mesa del diálogo. Las excepciones a este convenio son casos en que exista o se sospeche de maltrato o negligencia contra un menor o de la intención de cometer un delito. También tenemos la solución de los conflictos. Es el conjunto de técnicas y habilidades que se ponen en práctica para buscar la mejor solución no violenta a un conflicto, problema o para malentendidos que existen entre dos o más personas e incluso hasta personales. La primera opción a considerar siempre involucra reflexionar y aceptar que existe un problema por parte del involucrado acerca de lo ocurrido y definir qué ocurre realmente. Luego, con la ayuda de un medidor o de un ser positivo, buscar la mejor manera para negociar y obtener la mejor solución para las partes involucradas durante la negociación. Tanto los involucrados como el medidor deben comunicarse de manera respetuosa las soluciones, así como mantienen una postura calmada e ingrata. Analizar el conjunto y observarlo lo más positivo y nada negativo de la situación. Una vez seleccionada la mejor solución al conflicto, se debe actuar lo más pronto posible para llegar al fin de la solución. Al finalizar, evaluar